Forum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Forum Académico. ¿Cuáles son las subreglas para valorar la admisibilidad de la demanda con respecto a la conciliación? Sobre este tema se pronunció el Consejo de Estado. En este caso debemos indicar que el Consejo de Estado recordó que el juez no puede ni debe exigir que la demanda se convierta en la reproducción literal de una conciliación anteriormente realizada. La corporación indicó además que el artículo 161 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exige para algunos eventos el agotamiento de un presupuesto procesal de un requisito para presentar la demanda, como es la conciliación prejudicial. Sin embargo, pues la entidad también recuerda que el artículo 16 de la Ley 446 del 98 obliga al juez a valorar el daño de acuerdo al principio de reparación integral. Bajo esta perspectiva, entonces, nos indica acá la corporación que se han revocado decisiones que le fueron desfavorables al demandante, incluso cuando éste no apeló la sentencia. Por tal motivo, entonces, la sección quinta del Consejo de Estado establece unas subreglas de admisibilidad de la demanda que guardan alguna relación con la conciliación. La primera de ellas es la siguiente: el deber de conciliar algunos asuntos se encuentra limitado siempre y cuando por la naturaleza de los mismos, es decir, porque el asunto sea conciliable. Aquello sucede, por ejemplo, con los efectos patrimoniales relacionados con la expedición de un acto administrativo, más no con la legalidad del mismo. Es decir, el asunto por su naturaleza debe ser conciliable para que se exija la conciliación prejudicial previo a la presentación de la demanda. La segunda subregla es que la solicitud de conciliación frente a la presentación de la demanda pues no tiene que ser coincidente el texto. No se trata de una reproducción literal de la demanda. Recordemos que la conciliación solamente es un requisito que se establece, pero no adquiere la categoría de demanda. Por lo tanto, los textos pueden ser diferentes. Además, basta que la demanda y la petición de conciliación resulten o tengan congruencia frente al objeto, lo que quiere decir que el objeto que se pretenda alegar o que se pretenda tratar en sede judicial pues coincida con aquel que se presentó en la solicitud de la demanda, para entender que allí se encuentra solicitada la reparación de un daño. La siguiente regla consiste en que si en la solicitud de conciliación extrajudicial se dejó de invocar en forma total un aspecto central del medio de control que se pretende ejercer, pues esto impide que se entienda agotado el requisito de procedibilidad. Miremos que, por ejemplo, aquello sucede cuando se solicita a la administración admitir la responsabilidad frente a unos hechos, pero no se solicita la reparación del perjuicio, o por ejemplo, cuando se solicita la declaración de incumplimiento de un contrato estatal, pero con ella no va la solicitud de la reparación de perjuicios, de tal manera que el objeto debe ser consistente en lo mismo que se planteó la solicitud con aquellos asuntos que se llevan a sede judicial. La siguiente regla consiste que si en cambio se hace referencia al asunto central del medio de control, pues la manera como se formule la conciliación extrajudicial no impide que el mismo pueda ser ampliado o modificado en la demanda. Y además, pues también se indica que en el ámbito probatorio, a pesar de que en la solicitud de conciliación se anuncien algunas pruebas, pues en sede judicial pueden ampliarse las pruebas que fueron anunciadas, es decir, se pueden introducir otras pruebas que no fueron anunciadas en la solicitud, siempre y cuando pues dicha conducta esté debidamente justificada. La introducción de esta prueba, por regla general, puede ser posterior a la presentación de la solicitud, situación que motiva la conducta de que ésta sea introducida en sede judicial. En cuanto al contenido y alcance del derecho fundamental a obtener una reparación integral, pues la corporación indicó, por ejemplo, que hay varias formas de hacer esta reparación, como es la primera de ellas, que es la restitutio in integrum. Siempre que sea posible, debe tratar de que la persona que sufrió la vulneración o el daño antijurídico pues regrese a las condiciones anteriores a las que se encontraba antes de la producción del daño.
Esta es la regla general, la restitutio in integrum siempre que sea posible, pero en ocasiones no es posible reintegrar o devolver las cosas en su estado de normalidad. Por lo tanto, existe otra regla para realizar la reparación, que es atender a la indemnización. Allí se trata de que se tasen todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de los derechos. Por ejemplo, aquí se encuentra comprendido el daño físico-mental, la pérdida de oportunidad, el daño moral, el daño emergente, el lucro cesante como daños materiales, y también encontramos el daño físico o el daño mental. Además, pues que se haga una indemnización a la persona respecto a los gastos en cuanto a asesorías jurídicas, por ejemplo, que generaron en ella un gasto adicional que tiene motivo o que tiene fundamento en la vulneración. Por ejemplo, también hay servicios psicológicos y sociales y medicamentos que la persona requiere en virtud de la producción del daño antijurídico y que también deben ser indemnizados. Además, pues también existe otra forma de indemnizar un daño, que es a través de la rehabilitación. Allí se abarca pues la asistencia médica y toda la asistencia que la persona necesite para rehabilitarse, es decir, para recuperar el estado de normalidad. Y finalmente tenemos las medidas de satisfacción y la garantía de no repetición. En las medidas de satisfacción lo que se busca es que se adopten medidas como por ejemplo la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad. La búsqueda de personas desaparecidas es otra medida, una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad de la reputación y los derechos de la víctima y de las personas cuyo relación con el ejercicio de esta acción o omisión que causó ese daño antijurídico pues puedan verse afectadas. Y las garantías de no repetición consisten en aquellas medidas que de manera preventiva se deben tomar con la finalidad de que no ocurran los mismos hechos, es decir, garantizar que no va a existir una misma vulneración a los derechos humanos. Si usted quiere conocer sobre este y otros temas de actualidad y su respectivo análisis, recuerde que puede consultarnos diariamente en www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.